Continuando con la materia de juicio ordinario civil, estamos viendo la parte procesal, más específico en las tres familias que sirvieron como base para estos códigos. Vimos el código del Distrito Federal de 1932. Ahora vamos a ver el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato de 1934 y de la Federación de 1942. En segundo término, se debe señalar la familia integrada por los códigos de procedimientos civiles de Guanajuato de 1934 y de la Federación de 1942, ambos resultados de sendos proyectos elaborados por el profesor Adolfo Maldonado. Estos ordenamientos inician la primera ruptura con la tradición española, basado su estructura y técnica en la doctrina italiana, particularmente en la de Carneluti, y orientado el proceso civil en mayor medida y con mejor técnica hacia la oralidad y la publicación. Estos códigos se dividieron en tres libros: disposiciones generales, contención y procedimientos especiales, y procuraron reducir al mínimo los procedimientos especiales para estructurarse sobre la idea de un juicio único o modelo. Sobre el Código Federal de Procedimientos Civiles, Couture llegó a opinar que era el más interesante de los nuevos códigos de América, y Alcázar Zamora sostuvo que representaba sin duda el código de mejor factura técnica entre todos los de enjuiciamiento mexicano. Al contrario, lo que ha ocurrido con el Código del Distrito Federal del 32, de 1932, el Código Federal no había sido objeto de ninguna reforma a lo largo de sus 45 años de vigencia, hasta la de 1988, que le adicionó un libro cuarto de la cooperación procesal internacional, lo que demuestra su mayor consistencia. Y también, al contrario de la enorme influencia del Código Distrital sobre los códigos estatales, el federal, pese a su superioridad técnica, no ha ejercido todavía ninguna influencia de consideración sobre aquellos. Sin embargo, se debe tener presente la importancia de dicho código, pues además de su aplicación directa, los procesos civiles en los que la Federación es parte, sirve como texto supletorio a diversas leyes federales, como la Ley de Amparo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Agraria. Ahora, vamos a pasar a la tercera familia, que es el anteproyecto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1948. La tercera familia es de los modelos de procedimientos civiles de los estados de Sonora de 1949, Morelos del 55 al 93, Zacatecas de 1965, Guerrero del 93 y Tabasco del 97, que tomaron como modelo al anteproyecto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1948. Este anteproyecto fue elaborado por una comisión integrada por Ernesto Santos Galindo, quien es el autor de la ponencia respectiva, Luis Rubio Silicio y José Castillo Larrañaga. La comisión trabajó sobre la base de un estudio preliminar del Código Digital de 1932, que determinó las innovaciones más importantes que debían introducirse, a pesar del poco tiempo que durante la cual la comisión elaboró el anteproyecto, de junio a agosto de 1948. Este resultó mejor estructurado y mucho más depurado que el Código de 1932. Entre otras innovaciones, el anteproyecto introdujo un título preliminar con reglas para su interpretación y aplicación. Se, eh, Se estructuró en tres libros: disposiciones comunes del juicio general y juicios en particular y procedimientos especiales. Se basó en el criterio procesal para clasificar las acciones en declarativas, constitutivas y de condena, previniendo la condena a una prestación futura. Facultó al juez y de condena, facultó al juez y de condena
facultó al juez, perdón, y a las partes para examinar y hacer valer los presupuestos procesales. Reglamentó de manera más completa y sistemática a las partes, consignando expresamente sus deberes de lealtad y probidad y el concepto de carga procesal. Al igual que el Código Federal, previó los supuestos y consecuencias de las crisis o eventualidades del proceso: interrupción, suspensión, extinción anticipada. Introdujo el medio de prueba del testimonio de parte. Dedicó un título al proceso familiar especificando las reglas generales que rigen a esta materia y los diversos tipos de juicio especial. Y en fin, dio un tratamiento más sistemático a las providencias cautelares. A pesar de que el anteproyecto no fue ni siquiera sometido al conocimiento del órgano legislativo del Distrito Federal en ese entonces, fue adoptado como código por los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Tabasco. Asimismo, algunas partes del anteproyecto fueron tomadas por el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas de 1961, el cual fue abrogado por el Código de 1968, inspirado en el proyecto de Código de Procedimiento Civil de Eduardo J. Couture, en los códigos de Guanajuato y Federal, en el anteproyecto de 1948 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Debemos señalar, sin embargo, que en 1988 la legislatura del estado de Tamaulipas, a iniciativa del Ejecutivo local, tomó una decisión que significa un gravísimo retroceso. Abrogó el moderno Código de 1986 y puso en vigor de nuevo el pésimo e incoherente Código de 1961. Cabe aclarar que aparte de las tres familias mencionadas, otros códigos de procedimientos civiles siguieron orientaciones propias que carecen de influencia en los demás estados, situación que se encuentra en los códigos de Tlaxcala del 80, de Puebla de 1986, basado en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorios Federales de 1884, y con interesantes soluciones propias, así como el referido Código de Tamaulipas de 1986. Como resultaría sumamente extenso y complicado, y en más de una ocasión repetitivo, analizar las normas contenidas en todos los códigos procesales civiles vigentes en la República, se va a hacer referencia primordialmente al Código del Distrito Federal, por ser de mayor influencia que ha ejercido y ejerce aún en la legislación procesal civil de los estados, o que fue en su momento como antecedente, sirvió de referencia para los demás estados. Sin embargo, se procurará hacer alusión a algunas de las normas de los códigos, eh, sobre todo cuando aporten soluciones diversas de la legislación del Distrito Federal, pero esta última será en todo caso la que sirva para conducir un poco más la explicación de esto que se está comentando. Por otra parte, al lado de los códigos procesales civiles, se debe tomar en cuenta también la existencia de leyes orgánicas de los tribunales en este terreno. Igualmente existe una gran diversidad de leyes, 31 leyes orgánicas de los tribunales de los estados, una del 31 y anteriormente Distrito Federal, hoy día ya considerado estado, serían 32, y una de la Federación. La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la ley orgánica básica del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal vigente, fue promulgada el 9 de enero del 96 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del mismo año. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente es la promulgada el 25 de mayo del 95 y publicada en el Diario Oficial el 26 del mismo mes y año. Bueno, por último, cabe aclarar que en relación con la integración e interpretación de las normas procesales,
El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, o en ese entonces Distrito Federal, no contiene disposiciones con criterios orientados al respecto. Ante esta omisión, es preciso acudir en primer término a la regla contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, el cual establece que los juicios de orden civil, la sentencia definitiva, eh, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. Aunque el precepto constitucional refiere expresamente a la sentencia definitiva, es claro que la regla de interpretación que contiene es aplicable no solo a esta especie de las resoluciones judiciales, sino en general a todas las resoluciones judiciales y no solamente a las sentencias. Deben fundarse en precepto jurídico, los cuales deben en todo caso ser interpretados.